Buenas noches equipo, ¿cómo están? Buenas noches, profesor. Muy bien. ¿Y usted? Todo bien, gracias al Señor. Estamos por acá bien. eh, bueno, siguen entrando por acá, veo que hay algunos que están accediendo todavía. Líderes, cuéntenme cómo les fue con las actividades de la unidad uno. ¿Cómo les fue con eso? ¿Estuvo fácil, sencillo? He visto algunas de las entregas, no las he visto todas. Entiendo ya que entre mañana y pasado van a estar visualizando más avance en cuanto a las evaluaciones, pero bueno, en nuestro encuentro de hoy vamos a ver si el contenido de la unidad 2 tuvieron algún imprevisto en cuanto a las instalaciones. No, profesor, para mí no tuve ningún imprevisto. Todo Perfecto, salió bien. excelente. Bueno, pues vamos de inmediato a iniciar porque el tiempo apremia. Miren, como saben ya el encuentro se está grabando, o sea que van a tener la grabación disponible también. Ah, bueno, por acá veo que Starling tiene una... Adelante, Starling. Puede abrir su micrófono, Starling, si desea. ¿Me escucha ahora? Ahora sí le escucho. Concerniente al tema, yo no he podido trabajar con el sistema porque yo he trabajado ya con este sistema de instalando lo que es Ubuntu y Linux y demás, pero tengo tema por la computadora mía, porque yo estoy Ujú. ahora mismo en la oficina, en la computadora de la oficina. Usted sabe que Ok. aquí no se puede instalar esos tipos de programas. Entonces, mi PC personal tuve un percance y está en el médico, lamentablemente. Está Porque buena. mi PC personal en la que yo trabajo con todos esos sistemas, me gusta, porque yo tengo mucho tiempo trabajando con Linux, Oh, qué bien. pero eso era cuando uno le gustaba robar el wifi y eso. Y desde ahí me ha encantado. Pero, vuelvo y les reitero, no he hecho la tarea porque la computadora mía tiene problemas y no en toda parte uno puede trabajar con eso. Sí. Bueno, mira, te comento para que vayas teniendo una idea. Nos queda lo que resta de esta semana y la semana próxima, porque son 30 horas que tiene esta capacitación básica. Ya más adelante podríamos coordinar una capacitación avanzada de Linux en la que podríamos ver ya herramientas adicionales como configuración de servicios, de roles y servidores. Eso ya lo podemos ver en otra sesión, ¿bien? Pero nos queda, por ejemplo, esta semana completa y la semana del 2 hasta el día 6. Bien, o sea que lo que tengas por entregar es importante que lo hagas antes o más tardar el domingo 6 a la medianoche, porque Enterado. ya a partir del día 7 yo debo estar haciendo entrega del curso para emisión de certificado y demás. Correcto. O Entonces, sea que una pregunta, entonces, ¿tengo que como que montarlo en una máquina virtual O a tú el vivo, tú el que estaba cómodo. o lo puedo montar en una USB? eh, bueno, mira, yo prefiero que lo hagas. Lo que pasa es que quizás desde el USB no puedas hacer la captura si lo haces desde inicio, si tú lo haces como en este caso sería portable. Si lo haces portable, a menos que tomes las imágenes como evidencia con tu teléfono celular en la pantalla directamente. No tengo problema con que lo haga de esa forma, ¿bien? Correcto. Eh, Que yo lo pueda arrancar desde la BIOS por la USB. Exactamente, portable. Eso ya tú, el Correcto. USB, en cualquier equipo que tú lo montes, él va a arrancar directamente.
Puedes hacerlo de esa Correcto. forma. Y lo que tienes que tomar las evidencias, como no vas a poder hacer la captura porque no va a estar sobre Windows. Ok, y tiene que ser directamente, sí, eso lo entendí. Tiene que estar directamente, por ejemplo, tiene que ser específicamente ese Windows, ese Linux. No puede ser otro sistema operativo de Bueno, Linux. mira, otra distribución te Sí, refieres. otra Mira, distribución. si en dado caso entiendes, lo que pasa es, a mí me gustan más las versiones derivadas de Red Hat. Bien, por eso ves, ¿por qué? ¿Por qué me gustan más? Porque son más robustas en un ambiente futuro. Cuando tú usas muchas distribuciones derivadas de Debian, mucho Kubuntu, mucho Ubuntu, tú vas a ver muchos gráficos, vas a ver mucho, si ves por ejemplo Linux Mint también, que es otra derivada de Debian, vas a ver muchos gráficos y para usuario final eso es súper amigable, o sea, te va a ayudar en muchas cosas como usuario final. Ahora, este esquema que nosotros estamos haciendo la base, porque vamos a decir que más adelante ustedes quieran hacer el avanzado. En este lado de Linux, que es Red Hat, ya aquí tenemos como más soporte para esos ambientes server. Bien, que si vamos a ver más adelante un Linux avanzado, ya vamos a ver ahí roles de servidor, por ejemplo, un Linux como servidor de correo electrónico, un Linux como servidor web, un Linux como DHCP server, y así sucesivamente. Tipo de servicios como esto veríamos en esas funciones más adelante. No te quiero decir que con Debian no funcionen, claro, sí también te va a funcionar, pero me siento como más cómodo trabajando con Red Hat y realmente el soporte es mucho mayor en esos entornos de Lo, servidores. lo digo porque yo tengo en mi PC, Ujú. yo tengo el Backtracks, que todavía lo tengo allá porque ese ya es una, ¿cómo le digo? Sí. Es una versión que no aparece Ujú. casi. También yo tengo el Ubuntu 10.12.10. Tengo también el Wi-Fi Lax, que lo he utilizado mucho, Ok. que es de, ¿me entiendes? Que trabajan como que yo lo veo como igual, que tienen diferentes herramientas. Ujú. A veces las herramientas son parecidas, pero sí, esos son los que tengo allá por si podía trabajar con ellos y no tenía que descargar el que usted dice, pero como quiera hay que descargarlo. Se descarga. Míralo como un aprendizaje, Sí, como un sí, aprendizaje más. claro, Aquí vas a tener algunas cosas más. claro, no, porque El backtracks ya casi no se utiliza. Ahora no. el que lo se está utilizando mucho es Kali Kelvin, Linux que lo cambió. lo sustituyó, Sí, lo pero sustituyó. exactamente. Entonces, bueno, para los que no recuerdan o los que no conocen ese entorno, estamos hablando de diferentes distribuciones. En este caso, Stanley ha manejado algunas distribuciones de Debian. Y en cuanto a Backtracks y Kali Linux, son distribuciones que se utilizan mucho para hacer pruebas de pentesting, testing de... Penteste, sí. Ujú. Eh, Son de gran utilidad porque tú puedes utilizar un sinnúmero de herramientas, específicamente si estás en el área de seguridad, ciberseguridad, Sí, te ayuda mucho. Bien, claro. entonces, muchas gracias, Stalin. Tú lo revisas y cualquier duda que tengas, estamos por acá para apoyar. Gracias, profesor. Entonces, Gracias. siempre a la orden. Miren, el día de hoy básicamente vamos a ver eh, varios tópicos. Vamos a ver la parte de la creación de las cuentas. Bueno, básicamente, eh, yo le suministré un material por acá. Yo soy fan de la gente de Alcance Libre. Ahora ellos están como un poquito menos en esto, pero realmente Alcance Libre es una plataforma que, que es muy buena en lo que es creación de tutoriales. Bien, tutoriales de diferentes tipos. Ellos tienen un how-to. En Linux se le habla mucho de how-to a esos materiales que son paso a paso. Bien, entonces aquí tú puedes encontrar un sinnúmero de información que, por ejemplo, aquí en manuales,
un sinnúmero de información que te van llevando guías paso a paso sobre cómo hacer migraciones, sobre cómo preparar una máquina virtual en una distribución específica, cómo utilizar diferentes comandos, cómo ver el ambiente de red, cómo configurar un firewall, servidores, por ejemplo, aquí OpenSSH. Todo esto son manuales que le van a guiar a realizar estas actividades. Si se fijan, estos son como los más actuales. Si quieren ver los más antiguos, aquí tienes como una redirección que te lleva a un sinnúmero de manuales que todavía hay muchas cosas de estas aquí que son súper funcionales. Bien, o sea, que el hecho de que ya quizás no estén actualizadas la última versión, pero por ejemplo, tú ves aquí que hay muchos servicios que están aplicados a CentOS 7, por ejemplo. Configuración de servidores de HTTP, SNMP y así sucesivamente. Hay mucha información interesantísima acá que les invito a que vayan viéndola y profundizando, los que estén interesando en profundizar más sobre este tema. ¿Bien? Entonces, les he suministrado esta guía, puesto que la guía le va diciendo paso a paso. No sé hasta qué punto ustedes pudieron ver el manual de la semana pasada, de la unidad anterior. Yo sé que sí, muchos entregaron la actividad de los comandos y todo lo demás, que es esta guía que está por acá, la guía didáctica, esta que está por acá, en la cual hablamos de un sinnúmero de comandos que podrían utilizar, lo más básico. Entre ellos, por ejemplo, la parte de creación. Yo tengo aquí, por ejemplo, una máquina virtual. Miren, dentro de la chulería, para ir haciendo, y escúchenme que me salga del tema, pero esto es importante. Y mucho más cuando ustedes vayan a hacer las configuraciones, por ejemplo, de crear las cuentas de los usuarios y de asignar los permisos a carpetas y así sucesivamente, que eso está en la unidad 2. Pueden ya, una vez usted haya concluido la unidad 1, pueden hacer aquí clonar la máquina virtual. Cuando clonas la máquina virtual, ella así mismo como clonamos un disco, ella va a tener las mismas especificaciones y las mismas configuraciones de la anterior. Y entonces así puedes trabajar a confianza con la máquina clonada, y si tienes algún imprevisto, puedes eliminar esta máquina y clonar de la original nuevamente. De esa manera no tienes que estar, si cometes un error, o reinstalando, o que no tenga la forma de volver atrás. Te toma unos minutitos y te puede ocupar un poquito más de espacio en disco, pero es bien funcional esta herramienta que nos da VirtualBox. Bien, entonces, aquí se estuvieron viendo comandos como cp, mb, mkdir, rmdir y así sucesivamente. Bien. Estuvimos viendo también el comando ls para lo que es el ver los diferentes, listar los folders. También estuvimos viendo el comando cp para copiar archivos, mb para mover, en este caso, si fuese como cortar, y las diferentes, el árbol de los folders. Ya en la unidad 2 vemos un documento en el cual vamos a ver un documento en el cual vamos a describir todos estos folders para que ustedes más o menos tengan una idea de qué significa cada uno de ellos. Al igual que en Windows, hay diferentes folders del sistema que tienen diferentes funciones. También vimos también el comando cat, que básicamente se utiliza para mostrar el contenido de un archivo de texto en pantalla. Y así sucesivamente. Todo esto son comandos que se fueron ejecutando, y la idea es, por ejemplo, el comando ls -f. En este caso, por lo regular, puede listarnos aquí también los permisos que tengan esos archivos. Aquí hay ejemplos sobre la copia de los archivos. Quisiera saber si tienen alguna duda sobre esto. Es importante que ustedes, el comando man es súper importante que lo manejen. ¿Bien?
porque este es el que le va a sacar a ustedes de cualquier apuro. Por ejemplo, déjenme entrar por acá. Aquí tengo por ejemplo, si aquí yo le digo man ls, el man es un comando que él lo que tiene es un diccionario, bien, en el cual yo puedo ver todo lo correspondiente o todos los atributos que yo puedo colocarle al comando con el cual yo estoy haciendo el man. Por ejemplo, aquí me dice que el nombre es ls, la definición es lista de directorio, lista del contenido de directorio. Y en este caso me pide aquí, esto que viene siendo como la sintaxis, ls, la opción, y si quiero colocar algún archivo en particular. Dentro de la descripción me dice que lista la información acerca de los archivos, el directorio actual por defecto, se sortean las entradas en orden alfabético, y estos son algunos de los atributos o argumentos que se le pueden colocar. Por ejemplo, si yo digo -a, sería o menos all, no ignora entradas que estén iniciando, o sea, cualquier archivo que esté oculto, que esté no visible o que él lo va a mostrar. Y así sucesivamente aquí tengo diferentes opciones. Bien, entonces es importante conocer el uso del man. Para salir del man, hago dos punto Q. Bien, 2.Q. Ya aquí yo puedo salir del man. Entonces, aquí, por ejemplo, entro al CD. Y aquí me da algunas opciones sobre lo que es CD. Perdón, aquí vamos a decir aquí, por ejemplo, CP. Y aquí me dice la parte de lo que es copy y todo lo demás, los diferentes atributos. Eso es cuando tenemos dudas sobre un comando en particular. Queremos saber qué podemos hacer con ese comando, cuáles diferentes atributos yo puedo utilizar. Aquí lo puedo identificar. Si se fijan, aunque nuestro sistema está en español, hay mucha información en background que está en inglés. Bien, es bien importante. Adicional a esto, hay algo que les quería mostrar y es que tenemos el comando pwd, se utiliza para lo que es ver en qué folder me encuentro actualmente. ls lista los diferentes archivos que tengo acá. Cat, por ejemplo, en este caso, me muestra el contenido de ese archivo, en este caso. Y si se fijan acá, por ejemplo, en este caso tengo aquí los archivos Eduard y EB. Y hay un punto interesante, que es que, por ejemplo, si yo le digo cat, y hay una tecla que es de gran utilidad en Linux, que es la tecla tab. Yo creo que más es de mayor utilidad en Linux que en Windows. Entonces, por ejemplo, aquí yo escribo la E, ¿verdad? Y si yo le digo tab, él no hace nada la primera vez. Si le digo tab la segunda vez, él me dice, ok, mira, tienes varios nombres que inician con E. ¿Qué otro argumento tú me puedes dar para yo poder descifrar e identificar cuál es el que continúa? Yo le digo, bueno, vamos a darte la D y le doy a tab otra vez. Y ya ahí automáticamente él me busca que es Edward. Bien, entonces por lo regular el tab lo utilizamos para finalizar esas cadenas de caracteres o de comando que queremos ejecutar y no queremos nosotros tenerlo que hacer manualmente. Bien, entonces por ejemplo, aquí yo podría decir barra y le doy doble tap y entonces mira aquí él me dice todo lo que esté en barra. Entonces aquí yo digo, bueno, home, tab, y miren cómo él me pone el último, la otra barra, para ver cuando le doy doble clic, él me muestra lo que está en home, en este caso enviar. Bien. Solamente hay un usuario aparentemente acá. Vamos a decirle aquí entonces, vamos a ver. cd home, con el tab, ya uno lo hace, con el tiempo tú lo haces automático. O sea, no es que
Le dices ls, aquí tengo dos usuarios. Entonces, ese que teníamos acá, el cat home, si se fijan, si le doy 2 veces tap, entonces ahí él me muestra los demás. ¿Por qué? Porque ambos son evillar y la diferencia es el 2 que tengo acá. Bien, entonces el primero me muestra evillar y entonces luego veo el 2. Así sucesivamente, así funciona. Otro punto que quería también recordar sobre la unidad 1 es el punto sobre el, bueno, no sé si conocen que en Linux, por defecto, cuando instalamos así la versión minimal, trae un editor de texto, que es el editor de texto base que trae Linux. Ese editor de texto se llama VI. VI así, VI. Bien. Entonces, si yo quisiera ver, por ejemplo, aquí yo tengo dentro de cat, vamos a ver dónde yo tenía aquí Edward, estaba en el root. Entonces vamos a root, vamos a ir a root. Entonces le digo aquí cd barra wd, aquí estoy en barra, cd root, ls, y aquí tengo Edward, que es el que tiene esa información de las frutas. Cat Edward, aquí tengo las frutas, ¿bien? Entonces, si yo quisiera editar ese archivo que se llama Edward, que tiene esas frutas, yo podría decir aquí vi Edward, y ya aquí yo tengo las diferentes frutas, pero en VI yo no puedo modificar el contenido del archivo a menos que yo presione la tecla Insert. Insert. Entonces vengo aquí donde dice la tecla Insert, que no sé dónde está en este teclado. Insertar, vamos a ver. Insert. Presionando la tecla y simplemente yo creo que se inserta también, profesor. Déjame ver. Simplemente presionando la tecla ahí. Ok, aquí la encontré ya también. Ok. Exacto, sí, también con la I lo puede insertar. Gracias. Entonces, aquí puedes insertar la fruta que quieras. Por ejemplo, bueno, en este caso, guineo, banana, por ejemplo. Bien. Entonces, ese sería el primer parámetro que yo le di, en este caso, a el VI para yo poder hacer la inserción de ese valor adicional. Si quiero ya salir del insert, presiono Escape, ¿verdad? 2 puntos, miren aquí debajo, y para guardar la información, WR de write, de escritura en inglés, de escribir en inglés, y aquí cuando presiono Enter se escribió, se guardó, luego 2 puntos, U para salir. Bien, y aquí yo salgo, y si vuelvo con Control L, puedo hacer una limpieza de pantalla, viene siendo equivalente a un CLS en MS2, lo que vieron en algún momento MS2, CLS, y entonces aquí sería Control L. Bien, entonces ya aquí yo podría, otro punto importante, con la flecha hacia arriba y hacia abajo, podemos ver los comandos anteriores que hemos ejecutado. De esa forma tenemos ese histórico, y si yo quiero buscar alguno de los anteriores, lo puedo buscar hacia arriba y ejecutarlo, y ya veo que aquí el documento también se ha guardado. Bien. Entonces, hay otros, ya por defecto, cuando nosotros hacemos la instalación en Minimal a través de VirtualBox, como que ya él automáticamente, si su tarjeta de red es, no es, vamos a decir que es genérica, bien, que no es de una marca que no sea muy poco conocida, por decirlo así. Él automáticamente va a tomar un direccionamiento IP porque VirtualBox trabaja con el direccionamiento hacia un tipo de NAT aquí. Si te vas aquí a la configuración de network, te vas a dar cuenta que él está haciendo un NAT a través de la tarjeta de red de tu PC.
Entonces, de esa forma, él automáticamente le asigna un direccionamiento IP. Entonces, aquí, por ejemplo, una forma de tú puedes hacer un ping article.com para determinar que tienes acceso a Internet. Y ya con esto, pues, puedes realizar, por ejemplo, alguna instalación o alguna instalación de algún programa que quieras utilizar o algo por el estilo. ¿Bien? Un momento. Bien, entonces así funcionaría. Entonces, por ejemplo, aquí podríamos utilizar varios programas. Por ejemplo, podríamos utilizar como editor de texto un poquito más avanzado. Hay uno que se llama Bing. El comando yum se utiliza para ejecutar el proceso de instalación, install, dependiendo de lo que quiera hacer. Si sea ya instalar o remover el programa que ya está instalado y el nombre del programa que quiero instalar. Ya por defecto, CentOS trae sus repositorios, que es donde él va a hacer la búsqueda de actualización o instalación de esos programas. Bien. Aquí se inicia el proceso. Y a diferencia de VI, Bing básicamente lo que te da es, te permite como etiquetar. Si estás creando, hay muchos de los servicios que se configuran de Linux que trabajan con librerías que son archivos de texto que tienen los diferentes parámetros, así tipo de archivo XML. Y tú simplemente vas modificando los parámetros. Entonces, con el Bing, la diferencia es que ya esos parámetros, él te lo etiqueta y te le pone diferentes colores, cosas que el VI no te lo permite, entre algunas cositas más, no muchas. También adicional a esto tenemos otro editor de texto que se llama Nano, que también lo podemos instalar para, ya ese viene siendo como, no sé si de los que están aquí llegaron a ver eso. En DOS había un editor de texto que se llamaba NE, mejor conocido como Norton Editor. Y ese editor de texto era mucho más, tenía funciones mucho más interesantes que el famoso Copicon o programas de ese tipo, pero realmente era interesante porque tú podías desplazarte hacia arriba, hacia los diferentes lados sin mucho problema. Entonces aquí él va instalando las diferentes dependencias y todo lo demás. Ya aquí él quedó instalado, digo pin, Edward, por ejemplo, ya aquí en este escenario no vamos a ver grandes diferencias porque estamos utilizando una misma cadena de caracteres, pero ya en otro escenario sí lo veríamos. Bien. Cuando estemos trabajando con server vamos a ver la diferencia. Entonces, si por ejemplo aquí yo quisiera ejecutar Nano, no me lo voy a poder ejecutar porque no existe. Entonces yo podría aquí ejecutar, por ejemplo, instalar Nano, hacer el mismo proceso y luego el proceso de ejecución. Aquí él me dice el valor de la descarga, si no quiero instalar, le digo que yes. Y aquí inicia el proceso de la descarga del RPM. Y aquí se instaló. Y si lo quiero ejecutar nuevamente, entonces ya aquí lo tengo. Si se fijan, diferente al Nano, en este caso yo tengo aquí debajo combinaciones de teclas que con control yo puedo hacer guardar, puedo salir con mayor facilidad, puedo escribir, puedo subir y bajar, hacer los cambios sin mayores contratiempos. ¿Bien? Aquí le puedo colocar el nombre. Ya se guardaron y aquí con control X puedo salir y ya estoy aquí debajo. Bien. Entonces, así vamos. Hemos visto algunos editores de textos básicos. Hemos visto parte de los comandos básicos también.
No hemos visto la parte de la creación de algunos usuarios acá. Lo podemos hacer a través del comando user add. Es un comando que podemos utilizar para agregar usuarios. Y todo eso está en la guía que les he suministrado para los fines con la actividad acá en la gestión de la cuenta de usuario. Aquí se ven informaciones sobre cómo agregar los usuarios, cómo agregar la contraseña luego de agregados los usuarios, diferentes pruebas si quiero eliminar algún usuario, la parte de la creación de los grupos, dentro de los puntos importantes que ya vemos en lo que es los grupos de usuarios. Esto no es algo nuevo, ya esto viene desde épocas desde Unix, S400 y todo lo demás. Y básicamente lo que queremos aquí es que si tenemos la necesidad de tener un grupo de usuarios específicos y viene un nuevo integrante para ese mismo perfil de usuario, no tengo que estar creándole a cada usuario todos los permisos que se requieren para ese perfil, sino que simplemente yo lo agrego a ese grupo y ya automáticamente él forma parte de ese grupo, él hereda esos privilegios o esos permisos de ese grupo ya tiene. Bien. Entonces, a nivel de administración es mucho más fácil manejarnos por esta forma. Ya más adelante, cuando estemos viendo en esta misma unidad la parte de los permisos, vamos a ver un poquito más, le vamos a ver un poco más de sentido a esto. Pero por lo regular, cuando se crea un usuario, si no se le especifica que va a ser un grupo, él crea algunas funciones como un propio, una propia carpeta, un propio grupo y así sucesivamente. Él lo va creando automáticamente. Bien, entonces, si vamos por acá, vamos a crear un usuario, user test1. Ya el usuario fue creado. Y aquí podría yo colocarle su contraseña. Me pide la nueva contraseña. Me pide que la confirme. Y aquí tengo ese usuario ya creado. Vamos a crear otro, como se va a llamar test2. Perdón. Y aquí lo tengo ambos creados. Entonces, por ejemplo, si me muevo a otra consola y digo aquí, por ejemplo, test1, vamos a entrar. Me dio un error. Me va a dar otro error. Perfecto. Y aquí estoy en test 1. Voy ahora a entrar a otra terminal. Vamos a entrar aquí con test 2. Ya que estoy como test 2. Bien, entonces, si aquí estoy en home, test 2, ¿verdad? Vamos a salir de ese folder, hacer un ls. Aquí tengo los diferentes usuarios dentro de home. Bien, estoy como test 2. Entonces, si acá yo quisiera, por ejemplo, acceder a test 1, me dice permiso denegado. ¿Por qué? Porque no tiene los mismos permisos o cada usuario tiene sus permisos dentro de él, a menos que sea root quien lo asigne, ¿bien? O a menos que yo le haga la asignación de un permiso. Y ahí es donde entonces entramos a esta etapa del contenido, bien, que es la etapa de
en la unidad 2, ver la parte, ¿dónde está la unidad 2? Aquí está. Ver la parte de los permisos del sistema. Bien, que lo vemos en esta guía que tenemos por acá, básicamente. Y aquí sí quiero que se enfoquen bien en la lectura de la guía, puesto que esta información es vital para nosotros definir los diferentes permisos. Y si se fijan, aquí nos dice que en los sistemas operativos tipo POSIX, cada elemento del sistema de archivo, como archivos, directorios, símbolos, tienen la característica de poseer permisos que lo ubican dentro del mismo. Y se ven todos los diferentes tipos de permisos que tenemos de escritura, de lectura y de ejecución. Son los 3 permisos que se pueden otorgar. Lectura, representado por la R, en inglés de read, W de write y X de ejecución. Execute. Perdón. Entonces, en la anotación simbólica nos dice, por ejemplo, la asignación de los permisos de lectura, escritura o ejecución pueden entrenarse a través de modos, los cuales consisten en combinación de números de 3 dígitos, usuarios, grupos y otros. Si se fijan aquí, tenemos 3 valores numéricos, luego 3 valores numéricos más, y luego 3 valores numéricos más. Los primeros 3 aquí arriba representan el usuario. ¿Cuáles son los permisos del usuario como tal? Los segundos 3 representan los permisos del grupo. Bien, si estoy en un grupo y tiene permiso de escritura o solamente de lectura, lo voy a definir aquí. Y el tercero dice los demás. Bien, los demás, otros, cualquier otro. Este primer dígito o carácter aquí delante representa el tipo de archivo que es. Y aquí es donde nos lo indica. El esquema de notación simbólica se compone de 10 caracteres, que son 3, 3, 3 más 1. Son 10. Donde el primer carácter indica el tipo de archivo. Si es un archivo regular, está representado por un guión. Si es un directorio, por una D. Y así sucesivamente tenemos las diferentes formas de identificar en este primer carácter. Bien, puede ser de cualquiera de estos tipos. Bien, como se mencionó anteriormente, cada clase de permiso es representada por un conjunto de 3 caracteres. El primer carácter representa la clase del usuario, el segundo carácter el grupo, y eso lo vimos. Entonces, aquí podemos ver, por ejemplo, un ejemplo de que es un directorio con permiso 775, que es la D representa el directorio, y el 775, señores, aquí tenemos que saber un poquito de lo que son las reglas de octal, la notación octal, en el cual los primeros dígitos, el primer dígito está representado por un 1, el segundo dígito está representado por un 2 y el tercer dígito por un 4. Entonces, por ejemplo, si yo le quiero dar permiso de ejecución al usuario, aquí colocaría un 1. Bien. Si quiero darle permiso de escritura, encendería aquí, que sería el 2. Bien. Si quiero darle permiso de escritura y ejecución, entonces enciendo los 2, que serían 1 más 2, serían 3. Y si quisiera darle permiso solamente de lectura, encendería solamente o asignaría solamente permiso 4. Bien. Si quiero darle permiso de escritura y ejecución, trabajaría con el permiso 5. Si quiero darle el permiso de lectura y escritura, con el permiso 6. Y si quiero darle permiso de escritura, lectura y ejecución, trabajaría con el permiso 7. Eso aplica para cada uno de los grupos, tanto usuario, grupos u otros. Bien, va a depender de cómo queremos asignar el permiso. El permiso se asigna a través de un comando que se llama chmod, que es este que está acá, y se le puede asignar a un archivo específico. Bien, entonces, por ejemplo, si yo quiero asignar un permiso total, que cualquier persona pueda hacer cualquier cosa con cualquier archivo o con una carpeta en específico, yo podría asignar aquí
chmod 777, que sería permiso de ejecución, lectura y escritura, tanto al usuario, al grupo y a otros. Entonces, en cada uno de esos 7, estoy diciendo permiso de lectura, ejecución y escritura al usuario, es el primer 7. El segundo 7 al grupo y el tercer 7 a otros. Entonces, ahí aplica para todo. Bien, entonces eso le quería explicar y es básicamente lo que se ve en esta guía que está por acá. Bien, entonces, si yo quisiera, por ejemplo, acá, asignarle permiso, acá a esto, vamos a ver cómo lo podemos hacer. chmod, en este caso test 1, 777, test 1, no, aquí cometí un error. Y aquí me pide el usuario, contraseña. Me dice que no es parte del sudoers. Vamos a volver aquí a... Es a test 1. Vamos a ir a home. Ahí le estoy dando permiso 777 a test 1. Aquí lo tengo, ya me lo dio. Vamos a ir ahora a... Si se fijan, ya aquí yo estoy como test 2. Y aquí si quiero entrar a test 1, ya lo puedo hacer. Bien, claro, en test 1 no hay nada. Pero si quisiera, por ejemplo, hacer lo inverso e ir a test 2, vamos a salir. Si quiero de test 2 entrar a test 1, perdón, yo estaba en test 2. Yo estaba en test 2. Vamos a salir y vamos a ir a test 1, perdón. Ven, desde test 2, como test 2 sigue sigue teniendo esos mismos permisos, por ejemplo, si aquí le digo ls menos f test 2, vamos a verlo acá. Perfecto. Entonces, aquí podemos ver cuáles son los permisos que tengo. No sé si lo pueden ver en totalidad. En el caso de cuando yo le agregué aquí arriba con el chmod 777 a test 1, antes de esto, test 1 tenía el mismo permiso de test 2. ¿Qué permiso tiene test 2? Que es un directorio que en el usuario, al usuario como tal, tiene permiso de lectura, escritura y ejecución.
y los demás, tanto el grupo al cual pertenece ese usuario, o sea que los otros usuarios de su mismo grupo no tienen permiso de nada sobre ese folder, ni los otros usuarios de otros grupos tampoco tienen permiso de nada. ¿Lo ven? Al asignar el permiso 777, le estoy diciendo que permita tanto lectura, escritura y ejecución a cada uno de los 3 grupos que tengo acá. Y eso fue lo que hicimos. ¿Lo ven? Entonces, por esa razón, desde usuario 2, yo puedo acceder a usuario a test 1, desde test 2 puedo acceder a test 1, pero desde test 1 no puedo acceder a test 2, porque este no está dentro del grupo de usuario, o en este caso, en grupo de usuario no tengo nada, ningún permiso en test 2. Pueden visualizar aquí. Bien, entonces, para ver esto, lo utilizamos con el comando ls-l, en el cual ya se muestra todos los archivos o carpetas que tengan en ese folder en el cual yo invoco ese comando, y me dice cuáles son los permisos que tiene cada uno de ellos. ¿Lo ven? Entonces, esta parte de la práctica que tienen que hacer, y deben tener la evidencia de que funciona de esta forma. ¿Bien? Si se fijan aquí, un punto interesante es que ya cuando tú tienes permiso total, él te coloca aquí como te lo subraya en verde. ¿Lo ven? Entonces, pueden utilizar esto también como herramienta. Entonces, acá en la guía tenemos varias tareas que realizar. Tenemos foros, tenemos una asignación teórica práctica que tienen que realizar, y tenemos una evaluación también. O sea, que no lo dejen para última hora, puesto que es mucha información que van a manejar en esta unidad. También por acá les compartí la descripción de los folders de sistema más utilizados, ¿bien? Lo que son los BIM programados relacionados con el sistema, los SBIM realizados con tareas especializadas, las bibliotecas, los diferentes ETC, la barra mount en este caso acá, que son los dispositivos que montamos y lo hacemos en Linux. Si conectamos una memoria en ambiente de consola, tenemos que montarla y desmontarla. Así como cuando conectamos una memoria en Windows, él automáticamente lo detecta, que ese es el famoso plug and play. Pero ya una vez con la salud del dispositivo, uno como que lo desconecta. Entonces, ese mismo proceso se veía desde muchos años atrás ya con Unix y ahora con Linux también. ¿Bien? Entonces, básicamente aquí para que se familiaricen con las diferentes carpetas de sistema que ya tenemos acá, que tienen el sistema operativo. Adicional a esto, tenemos también por acá, que lo subí hace poco, el proceso de instalación del ambiente gráfico. Bien, ya tenemos el minimal, tenemos el ambiente de consola, y aquí les comparto este pequeño instructivo que les va a guiar en el proceso de instalación del ambiente gráfico. Al final deben, con esos mismos usuarios que ya ustedes tienen creados, van a poder acceder al ambiente gráfico que van a instalar. Dentro de los requisitos que deben tomar en consideración, tener un sistema en ejecución, tener acceso a sudo, root, o permiso, que ya ustedes lo tienen creado. Y aquí vemos los diferentes pasos, por ejemplo, con Young Update. En este caso, Young Update lo que hace es actualizar a las últimas versiones, lo que tenga pendiente. Luego se comprueban los grupos de paquetes, o sea, cuáles son los paquetes que están disponibles, de los cuales vamos a utilizar Genome Desktop, que es el entorno gráfico. Hay dos que son los más utilizados, está Genome y está KDE. A mí me gusta más Genome porque es más orientado a ambiente Red Hat. KDE va más orientado a Debian, el ambiente gráfico como tal, y las herramientas de administración gráfica. Esos dos son los que vamos a instalar, ¿bien? Si están en español, cuando usted ejecuta el Young Group List, entonces debe escribirlo en español cuando lo vaya a instalar aquí debajo, ¿bien? Entonces va el comando de ejecución, Young Group Install, y aquí entre comillas, como le aparezca acá.
es que usted lo va a colocar aquí entre comillas. Bien. Si no le funciona con group list todo en corrido, entonces puede crearlo con un espacio entre group install, perdón, group install, y ya ahí él va a iniciar el proceso de instalación, que es este que está acá. Claro, antes de hacer todo esto, preferiblemente den un ping a Google para validar, o al 888, para validar que ustedes tienen acceso correcto a Internet. Bien, porque eso es lo primero. Porque hay muchos paquetes de eso que como descargamos la versión mínima, que apenas tenía en este caso tenía 1 giga, una ISO de esta completa tiene 4 gigas y pico. Bien, entonces vamos ahora a descargar el ambiente gráfico y en base a eso vamos a hacer algunas actividades para la semana próxima. Ya una vez instalado, entonces se habilita el ambiente gráfico para que suba por defecto a través de este comando. Subiría por defecto. Y luego hacemos un reinicio del sistema para que el mismo ya cargue en el ambiente gráfico que hemos recién instalado. Ya acá les van a aparecer los usuarios que ya usted tenga creado en el sistema y la idea es entonces ya que usted vaya haciendo pruebas de acceso con esos usuarios y colocando la evidencia de las diferentes actividades que hemos trabajado para esta semana. ¿Alguna duda sobre lo que hemos visto? ¿Aclaración? Esto es parte de las actividades que tienen que hacer. Colocar capturas, evidencias de creación de 2 usuarios vía consola, con los permisos necesarios para que cada uno de ellos pueda escribir y leer en la carpeta del otro. Documentar el proceso de instalación vía consola de Bing y Nano, que eso también lo hicimos. Y documentar el proceso de instalación de la consola en ambiente gráfico Gnome, que fue también lo que vimos ahora en el paso a paso. Ya luego tenemos aquí la evaluación, que son unas cuantas preguntas, y el foro de la unidad, que en el cual se les pide que vamos a debatir sobre el esquema de permisos en Linux y qué aportan los grupos en la estructura de los usuarios, que también conversamos de eso más, hace unos minutos. Bien, entonces señores, estas actividades deben completarlas. Creo que aunque dice el rango de unidad, porque yo sé que la subimos un poco tarde, yo creo que le di un día más, exacto, sí. Aquí tienen entrega hasta el lunes 31 a la medianoche, que todavía le quedan unos 5 días más o menos para realizar la entrega. Claro, si luego de ahí la entregan, como quiera el sistema se lo permite, les recomiendo, cuando estén trabajando en la unidad, que primero tomen, luego de leer el contenido, tomen la evaluación, puesto que esta no le permite, luego de acá, del 31 a la medianoche, hacer entregas. Bien, entonces, tome primero la evaluación, luego trabaje el foro y por último, trabaje acá la actividad que va junto con las prácticas que usted vaya haciendo en su sistema. Bien, ya a partir del lunes estará habilitada la tercera unidad y última de este curso de Linux básico. De mi parte, todo un placer haber estado con ustedes el día de hoy. Y nada, señores, seguimos avanzando. Pasen buenas noches. Profesor, Sí, señor. una última pregunta. Dígame. ¿Qué pasa en caso de que el sistema root, la parte de administrador, no me quiera abrir con la contraseña Por la... con la contraseña que trae principal? Bueno, vimos en el proceso de instalación que debe configurarla. Si en dado caso no lo hiciste en ese momento. Sí, yo lo hice, pero en el usuario que creé, con mi nombre, puedo entrar correctamente, pero al usuario root me está dando problemas a la hora. Ok, entonces en ese caso hay una forma de resetearlo.
pero son varios pasos, porque tiene que agregar ese usuario como el usuario que tienes en un archivo que se llama sudo-ers. Si quieres, lo que puedo hacer es compartirte esa información para que lo intentes allá. Ok. Sí, Bien. puede. Entonces ya con eso tú lo vas a hacer y él te va a permitir tú colocarle un nuevo password. Ok. Muchísimas gracias. Pasen buenas noches. ¿Alguien más? Perfecto. Bueno, líderes, seguimos en contacto, vamos avanzando con las entregas. De mi parte, tengo el compromiso de empezar a evaluar o continuar evaluando lo que ya han entregado. Y nada, más adelante les voy a estar suministrando el cuadro para que... Ah, bueno, miren, tenemos unos cambios en la forma de las evaluaciones, puesto que iniciamos con evaluaciones con números pequeños, pero ahora cada unidad va a ser en base a 100. Y al final vamos a tener un promedio de las 3 unidades con un mínimo de 60 puntos para pasar. Pero ya eso se lo voy a compartir más adelante porque tengo que modificar el cronograma de actividades. Me pidieron eso y estoy trabajando en ello para mañana suministrarse. Bien. Bueno, pues ya ustedes saben, pasen buenas y seguimos en contacto. Bye bye.